Hermanos, un gusto poder estar en contacto con ustedes a través de esta plataforma para poder continuar con el estudio de este libro que se llama Mi experiencia con Dios. Antes de continuar, un saludo para nuestro pastor en el Día del Pastor y también para todos los pastores que desarrollan esta importante labor a través de nuestro país y en el mundo. Bueno, retomando el estudio, ayer pudimos ver con Ángelo la importancia que es fijar la vista en el reino de Dios. Y esto estaba reflejado en parábolas, ¿cierto? Bueno, hoy día vamos a ver principios que están reflejados en estas parábolas, que nosotros no debemos perder de vista. ¿Por qué? Porque es importante aplicar estos principios. Porque nosotros como creyentes formamos parte de una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como lo vimos en series anteriores, ¿cierto? Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo está constituido ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para llevar a cabo su voluntad, no la nuestra, ¿cierto? Entonces, vamos a ver 9 principios que están inmersos en estas parábolas para que las vayamos aplicando en nuestra vida, ¿ya? O repasando, recordando, como sea el caso. ¿Sí? Porque recuerde que la finalidad es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver el primer principio. Dice, no se afane por su vida. Busque primeramente los propósitos del reino y Dios se hará cargo de sus necesidades físicas. Esto lo puede encontrar usted en el párrafo de Mateo 6, 25 a 33 y rescato de ahí el versículo 33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿En qué vamos poniendo el foco de nuestra vida? ¿Qué es lo que está moviendo nuestra vida? Debe ser con la vista puesta en el cielo, cómo yo contribuyo al reino de Dios. ¿Sí? Ahora, el principio número 2. Para alcanzar la grandeza en el reino de los cielos, hágase humilde como un niño. El párrafo donde encontramos este principio está en Mateo 18, 1 al 4, y quiero rescatar el versículo que dice, así que cualquiera que se humille como estos niños, ese es el mayor en el reino de los cielos. La actitud nuestra en el servicio a Dios, en el querer hacer la voluntad de Dios, tiene que estar reflejada a través de la humildad con que hacemos las cosas, sin orgullo, independiente que debemos muchos años en la vida cristiana, podemos tomar consejos de un hermano más joven, podemos tomar consejos de un predicador más joven, ¿ya? ¿Por qué? Porque el principio nos lleva a que debemos tomar la humildad cuando escuchamos la voz de Dios, independiente de quién venga. Escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios, y esto debemos tomarlo con humildad. Principio 3. El liderazgo y grandeza en el reino no se basan en poder, influencia o posición. El líder que quiere ser grande servirá a los demás en sus necesidades. El párrafo aquí es Mateo 20, 25 al 27. Y a veces nosotros queremos tomar alguna posición de liderazgo. ¿Para qué? Para tener influencia o para obtener cosas para beneficio propio. Si Dios nos ha puesto como líder en algún ministerio, es porque usted puede conducir a las otras personas para hacer su voluntad. No debemos perder de vista que lo que busca Dios es que como iglesia, como creyente, como iglesia, como cuerpo de Cristo, llevemos a cabo el plan de Dios, su plan. Entonces, no perdamos de vista eso. El versículo acá que quiero rescatar es, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La misión del líder primero es un siervo que trabaja con los hermanos. No es que él supervise y mira, sino que trabaja con los hermanos, va dando algunos tips para ir corrigiendo, ¿verdad? Bueno, el cuarto principio es que el propósito del creyente o de la iglesia es servir a otros,
no ser servido. En Mateo 20:28 leemos que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos da un ejemplo claro, Él era Dios mismo, y Él siempre buscaba servir a otros. Nosotros no llegamos ni al talón de un apóstol, ¿cierto?, para ser servidos, pero muchos de nosotros queremos ser servidos, buscamos estos lugares de eminencia para beneficio propio. Versículo 5, propósito 5 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto está en Mateo 23:12. Nuevamente un guiño a la humildad, no al enaltecerse o al orgullo, ¿ya? Sexto principio, si un individuo trata de salvar su vida y vitalidad espiritual conservándolo todo para sí mismo, la perderá. Si él está dispuesto a darse por otros, hallará plenitud y abundancia de vida, tal como Dios quiso que fuera. Y esto lo podemos ver en Lucas 9:24. Dice, el que pierda su vida a causa de mí, este la salvará, va a salvar su vida. Y en realidad, ¿qué es lo que es perder la vida? Es cambiar la prioridad. Mi prioridad debe estar enfocada en la voluntad de Dios, en los principios de Dios, ¿sí? En el plan de Dios. Cuando yo cambio el orden y en realidad pongo mis principios, se desordena todo. Y lo que Dios quiere es que yo, como Él quiere que yo cumpla su voluntad, en realidad debe primar Dios como prioridad antes que otras cosas, ¿sí? Principio número 7. Es bueno no hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Basado en el párrafo que está en Romanos 14, del versículo 13 al 21. Quiero leer uno de los versículos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer. No perdamos el foco. El foco es hacer la voluntad de Dios, es que el reino de Dios crezca, ¿sí? Pero a veces nosotros empezamos a hacer la crítica, que este hermano, no, es que yo soy más santo, etcétera. No, quita la vista de eso. Ese es un distractor. Debemos reenfocarnos en hacer la voluntad de Dios, en que mi vida refleje un verdadero cristiano, en que en mi vida se hayan hecho los ajustes necesarios para hacer la voluntad de Dios. Octavo principio. En el cuerpo de Cristo, sométase cada uno a los demás por reverencia a Cristo, porque Él es la cabeza del cuerpo. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermano, la iglesia no es suya ni mía, no es de pastor, no es de un líder, no es de un predicador, es de Cristo. Por eso, juntos debemos agachar el moño a la voluntad de Dios. Principio último, número 9. El que no es contra nosotros, por nosotros es. No espere que cada uno de los hijos de Dios sea igualito a usted. Trate a cada uno como a un hermano. Y lo vimos anteriormente en una serie en que somos todos parte del cuerpo de Cristo y tenemos diferentes funciones. Somos diferentes. Mire su cuerpo. Su ojo no es igual a un dedo, un brazo no es igual a una pierna, etcétera, porque tienen distintas funciones y Dios ha capacitado a cada uno de acuerdo a lo que va a desarrollar en este cuerpo para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y el hecho que yo sea distinto a usted no significa que yo esté en contra suyo, bajo ningún punto de vista. Ambos formamos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que cumplir una finalidad, que es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, tomemos estos principios, hermanos, para poder agradar a Dios y hacer que este cuerpo de Cristo que somos la iglesia engrandezca el reino de Dios,
no perdiendo la vista del reino de Dios. Hermano, hay mucha gente que no conoce a Cristo. Mucha gente que no conoce a Cristo. En este tiempo, mucha gente ha demostrado poner un poquito más de oído a la palabra de Dios. Por, en este tiempo es cuando más se han publicado en las redes predicaciones, mensajes, trozos de la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente necesita escuchar. Se ha dado cuenta que frente a una crisis tan importante como ha sido esta pandemia, no somos nada, no somos nada. Entonces, como iglesia tenemos esta labor, ¿ya? No nos enseguezcamos con otras ideas, filosofías, etcétera. No perdamos el foco, tenemos que engrandecer el reino de Dios y hacer su voluntad, porque nosotros somos su iglesia. Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga, hermano, y a cada momento en nuestra vida, en cada decisión que podamos tomar, recordemos estos principios, ¿ya? No somos un ente independiente, formamos parte de una iglesia y Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad y engrandezcamos el reino de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano, espero verles muy pronto. Chao.